truenan y salen a lloriquear los conservadores y hegemonía política de nuestro país. Vemos cómo se ponen a llorar porque ven destruidas sus intenciones de realmente desmantelar la Comisión Federal de Electricidad, empresa paraestatal que en el año 2000 producía el 100% de esta energía eléctrica y los privados el 0%, y a partir del 2013, en el sexenio de Felipe Calderón, violentando la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, Comisión Federal pasó a producir el 63% y los privados el 37%, entre ellos Iberdrola, y vemos cómo en el 2017 pasó a producir del 54 al 46, en el 18 CFE 52, privados 48, en el 2019 45 y 55, en el 2021 38 y 62, ya en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo cual tenían proyectados que en el año 2030 Comisión Federal iba a producir nada más el 15% y privados el 85%, cosa que era desfavorable para nuestro país. Íbamos a estar en manos de las empresas privadas para la fijación de precios al consumo del pueblo de México, cosa que el presidente Andrés Manuel López Obrador vio desfavorable y por lo cual promovió la reforma energética, a la cual pues muchos se ampararon y diciendo que Comisión Federal de Electricidad producía energías sucias y que Iberdrola, que era la empresa que tenía más producción de las privadas en territorio nacional, producía energías limpias. Y pues hoy están muy enojados porque Iberdrola decide vender y traicionar a todos esos conservadores para evitar los litigios y evitar, por ejemplo, los amparos que se tienen ante la Suprema Corte de Justicia, y decide venderle al gobierno de México. Veamos lo que dice el Reforma, ya llorando por esta situación. Son chatarra las plantas de Iberdrola. Tras la compra del gobierno de México, medios como el Reforma, la derecha en México y hasta el hijo de Calderón salieron a decir que eran chatarra. Un año antes decían que eran mejor que la Comisión Federal de Electricidad. Veamos la realidad. Pues están muy enojados, y es que la realidad es que a través de la empresa Iberdrola inventaron un mecanismo que le llamaron de autoabasto, y que las empresas privadas le compraban energía eléctrica a Iberdrola asociándose con esta, y que a través, porque ya eran socios, existía un autoabasto y les vendían la electricidad a menos de $1 el kilowatt, cosa que representaba una competencia desleal para la mayoría de las empresas mexicanas, los pequeños comercios y para los ciudadanos, al consumir energía eléctrica en sus viviendas, y que fuera más barata, por así decirlo, el del Oxxo, el de Walmart, el de Kimberly-Clark, por lo cual están muy enojados los Claudio X. Y es que a través de esta empresa que le vende al gobierno de México, pues se surtía nada más que 10,559 tiendas, supermercados, fábricas, estacionamientos y oficinas. Entre las empresas que ahora le tendrán que comprar la energía eléctrica y pagar la Comisión Federal de Electricidad, pues miren quiénes se encuentran. Se encuentran nada más que Banco Afirme, Axtel, Bacardí Compañía, Bayer de México, Bepensa Bebidas, Bemis, Packer México, Biopapel, Escribe, Oxxo, Black White de México, Carrizal, Mink, Cebadas y Maltas, Cementos Zapasco y Cimex. También hay empresas en cerveceras como la Cuauhtémoc Moctezuma, los servicios Diesel, Cervecería del Pacífico, Cervecería Modelo de Guadalajara, Cervecería Modelo de Torreón, Cervecería Modelo de Sensatoni, comercializadora de lácteos y derivados. Entre otras empresas también hay mineras, como la Minera Autlán, Compañía Minera de Atocha, Conductores Monterrey, Continental Automotive Guadalajara, México, Continental Tiers de México, Costco de México. Pues una grande serie de empresas que hay de todos los ramos, tanto industriales, cerveceros, alimenticios, digamos de comerciales como los Oxxos, Walmart, y que realmente representaban una competencia desleal y que recibían
en una energía eléctrica, en otras palabras, subsidiada, y que realmente estaban robando al pueblo de México. Veamos qué es lo que dice Diego Fernández de Ceballos después de defender a esta empresa privada española Iberdrola, que es ahora lo que dice. Cómo se desempeña la Comisión Federal de Electricidad, solo experta en perder y en contaminar. Por su parte, Iberdrola se deshizo de parte de sus activos, de parte de sus inversiones en México, entre ellas, como tengo dicho, sus cachivaches, y recibirá 111,000 millones de pesos para invertirlos en los países que le venga en gana. Pero claro está, en energía limpia, como exigen otros gobiernos. Hasta hoy ha sido poca la información oficial sobre esta operación. Pues ahora difaman al gobierno de México de que está comprando chatarra, que está comprando fierros viejos, plantas generadoras de energía eléctrica contaminantes, cuanto antes decían lo contrario. Y veamos qué es lo que dice también el expresidente, que es una vergüenza para México que haya sido presidente Vicente Fox Quesada. Dice: comprar 13 plantas Iberdrola no es una nacionalización, es una soberana pendejada. Decir que ahora hay más electricidad para el pueblo de México es otra soberana pandajada, con las mismas plantas y la misma producción. ¿Por qué engañar? ¿Por qué mentir? Sí, nada más que ahora las produce Comisión Federal de Electricidad, las maneja Comisión Federal de Electricidad, y adquirimos nuestra soberanía, y ya no vamos a estar sujetos a que estas plantas puedan fijar el precio de consumo al pueblo de México. Y dice, por ejemplo, el hijo Felipe Calderón, otro que robó y que también estuvo a favor de esa empresa Iberdrola, dice: ojo, Luis Fecal de Rons, hijo de Felipe Calderón, acusa que AMLO compró planta chatarra a Iberdrola. Tuiteros le recuerdan que su padre, el genocida, trabajó ahí, ¿no? Y fue el que favoreció el desarrollo de esta empresa en nuestro país como privados. Y veamos lo que dice Xóchitl Gálvez. Dice: están brincando de gusto. Los dueños de Iberdrola se deshacen de varios activos viejos que producían energía con combustibles fósiles y tendrán 6,000 millones de dólares para invertir en renovables. Eso es lo que dice ahora Xóchitl Gálvez, después de estar quejándose de que por qué se aplicaba la reforma eléctrica. Y ahora los Claudio X, miren, están muy enojados porque los Claudio X González tendrán que pagar la luz a Comisión Federal de Electricidad, y ya no con Iberdrola, quien se autoabastecían con la CFE. O sea que era una mentira esas empresas de autoabasto, sino que realmente pagaba el costo, la distribución, era Comisión Federal de Electricidad, y estaba tan desventajosa los contratos que hicieron con esa empresa Iberdrola que tendría que despacharse primeramente la energía eléctrica que producía esa empresa, y si no lo hacían, pues incluso Comisión Federal tenía que pagarles a esas empresas la energía eléctrica que no se hubiera despachado, y Comisión Federal recibía hasta sanciones. Veamos qué es lo que dicen los medios aquí alternativos. Dicen: panistas hoy, Iberdrola le vio la cara a López vendiéndole sus 13 plantas chatarra. Panistas hace un año, a diferencia de las plantas chatarra de la CFE, las 13 plantas de Iberdrola sí producen energía limpia. Eso es lo que decían. Ahora veamos cómo medio pues deja en ridículo y les dice, en realidad no le gustó a este medio lo que el invitado salió a responder, que es todo pues una autoridad en conocimientos de energía eléctrica, y pues no les gustó. Veamos qué es lo que respondió de estas plantas de Iberdrola. Entonces, acabando con toda esta oleada de información, ¿qué representan los parques que vendió Iberdrola?
Es una muy buena pregunta esa, Juan Carlos, porque gran parte de esos, estamos hablando que el 98% de lo que se vendió ayer son prácticamente plantas de ciclo combinado, son plantas que estaban en el esquema del productor independiente de energía y también de autogeneración y autoabastecimiento. Por otro lado, hay por ahí el parque eólico de la Venta 3, allá en Oaxaca. Esas son plantas, y eso es bien importante porque hubo ayer una oleada que trataron de hacer una equivalencia de que son plantas obsoletas. Ese no es el caso. Son plantas que se construyeron entre el 2002 al 2007, contractualmente, siguiendo el programa del productor independiente de energía, se le van a depreciar totalmente en 25 años, que están muy cerca de hacerlos. Pero esto no significa que sea fierro viejo o chatarra vieja. En muchos sentidos son las mejores plantas que hay de electricidad en el país, las de las más eficientes. ¿Qué es lo que hace Iberdrola? Se deshace de esos activos de ciclo combinado, pero sigue en México, sigue teniendo una presencia importante en México. De hecho, los activos con los que Iberdrola se queda en el país son alrededor de 5 parques de ciclo combinado y cogeneración. Se queda con 6 parques eólicos y con 3 de fotovoltaicos. En realidad lo que hizo Iberdrola fue cambiar drásticamente su exposición, o en este caso su presencia en el mercado del ciclo combinado, para quedarse con una posición muy importante en el negocio de renovables. Y esto es importante, Juan Carlos, porque después de la CFE, el mayor productor de energía renovable o de energía limpia es precisamente Iberdrola. Y entonces, podemos entender, Iberdrola no se va de México. No, Iberdrola no se va de México, pero redujo drásticamente su presencia en nuestro país. Y se va a enfocar directamente en renovables. Esa es la estrategia global que se alinea perfectamente con lo que está pasando en México y lo que pasa en el mundo. De hecho, si me preguntas, y creo que es la parte más interesante, es ¿por qué Iberdrola está vendiendo? Y eso quizás es donde está el mejor meollo de toda esta cosa. No es ningún secreto, y lo mencionabas al principio de la entrevista, el acoso, hostigamiento que ha tenido esta administración sobre la empresa española. La realidad es de que no es tampoco ningún secreto que CFE había buscado diferentes mecanismos para hacerse de estas plantas. Incluso en una de ellas hasta tratando de cambiar la Constitución para poder forzar quedarse con la propiedad de esas plantas. Pues, Gonzalo, desgraciadamente se me acaba el tiempo del programa. Gonzalo Monroy, especialista en el sector energético. Pues gracias por haber estado con nosotros. No les gusta lo que les contesta el periodista y mejor lo cortan a pues, conocedor de la energía eléctrica. Lo cortan. Pero ¿qué es lo que dice? Que en realidad resulta ser un buen negocio para México y que las plantas de energía eléctrica no son en realidad chatarra, sino que van a estar produciendo y que son las que más producen en nuestro país. Entonces resulta un buen negocio y que además pues evitaron todos esos litigios que se tenían legales, tanto Iberdrola como el gobierno de México, por lo cual resulta que el presidente de la República es todo un gran negociador, porque también él está evitando que vayamos a esa confrontación, esos amparos que presentaron Iberdrola, y que con esta Suprema Corte de Justicia, que sabemos que pertenece y que está secuestrada por la derecha de nuestro país, pues no podemos estar luchando y digamos arriesgándonos a que magistrados nos den un amargo sabor de boca, pues ya sabemos que son unos traidores a la nación. Y ahora veamos lo que dice la diputada Julieta Ramírez. Otros presidentes vendían México a los extranjeros, en cambio AMLO asegura la soberanía energética comprando 13 plantas eléctricas de Iberdrola para ponerlas al servicio del pueblo. Y lo que dice también otra persona autorizada en este tema, Ángel Valderas, según la oposición, como por arte de magia, hasta antes del 5 de abril las plantas de Iberdrola en México eran un gran ejemplo de generación con energía limpia, pero a partir del 5 de abril se convirtieron en chatarra y en generación de energía sucia. Pues eso es lo que dicen ellos. ¿Y qué es lo que podemos esperar? Pues seguir mejorando nuestro país en todos los sentidos. Pues, querida familia, creo que se vienen grandes cosas para México. Va a aumentar, digamos, el empleo, va a aumentar la riqueza de nuestro país. Están ustedes bien informados. Regálenme su like, regístrese, suscríbase,
comparta y déjenme aquí abajo sus comentarios. No deje ver los anteriores videos. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.